En este video te voy a enseñar cómo determinar la fuerza resultante sobre una masa debido a tres masas más. Y estas masas están distribuidas en los vértices de dos triángulos. Entonces, este tipo de problema de ley de gravitación normalmente viene con el esquema siempre y cuando pues sea una distribución particular. Entonces aquí el problema nos dice que esto es 45 grados, que esto es 30 grados, que en este vértice tenemos la masa A, que en este vértice tenemos la masa B, que este vértice es la C y en este la masa D, que es sobre donde nos piden la fuerza. Y esta fuerza que nos están pidiendo es la fuerza resultante. Recuerden que la fuerza es un vector y como tal, entonces necesitamos encontrar sus tres características que son magnitud, sentido y dirección. Eso es lo que nos están pidiendo de la fuerza resultante. El problema también nos dice que la distancia entre estas dos masas son 10 centímetros. ¿Ok? Esos son 10 centímetros. Aquí vamos a colocarlo mejor. 10 centímetros. Muy bien. Entonces, lo primero que debemos hacer en este tipo de problema, es nuestro primer paso, es un análisis vectorial. ¿Y qué significa el análisis vectorial? Significa que debemos analizar qué es lo que sucede con cada una de las fuerzas y dibujar el vector. Como estamos en una ley de gravitación universal, la fuerza de ley de gravitación universal es una fuerza de atracción. Entonces vamos a analizar qué sucede con cada uno de estos cuerpos sobre MD, es decir, van a tratar de atraer MD y vamos a hacer el análisis individualmente. Entonces, MA atrae a MD. Ese vector de atracción que representa la fuerza de atracción tiene que estar dibujada sobre la línea que une las dos masas y apuntando hacia MA, porque MA atrae a MD. Y colocamos aquí que es la fuerza A sobre D. Muy bien. Ahora vamos a coger otro color, el naranja, para hacer el análisis con la masa C. ¿Pudiéramos hacerlo con la B? Sí, claro, con cualquiera de las dos que lo haga, no importa el orden. Recuerden que la fuerza va entonces sobre la línea que une los dos cuerpos. Y yo voy a decir que aquí voy a dibujar la fuerza de C sobre D. Y por último, entonces vamos a dibujar la fuerza que hace la masa MB sobre MD, que es un vector, la voy a poner aquí, no necesariamente tiene que llegar hasta este cuerpo, y voy a decir que es la fuerza DB sobre D. Tenemos dos fuerzas horizontales y una fuerza inclinada. Entonces, nuestro segundo paso, entonces va a ser calcular, el segundo paso, cálculo de la magnitud de cada fuerza. ¿Y cómo calculamos la magnitud de cada fuerza? Con la ecuación de ley de gravitación que dice que la fuerza entre dos cuerpos A y B va a ser igual a la constante de gravitación por la masa M1 por M2. Recuerden que la fuerza entonces es proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional a la distancia entre las masas, ¿no? Entonces, voy a colocar aquí MA, MB y la distancia entre A, B y todo esto elevado al cuadrado. Y esta constante, entonces, es 6,67 por 10 a la menos 11, esto es por 10 a la menos 11 newton por metros cuadrados sobre kilogramos cuadrados. Muy bien. Vamos entonces a calcular la magnitud. Voy a utilizar colores para poder diferenciar las fuerzas y se nos haga más fácil identificar cuál estoy calculando. La fuerza A sobre D va a ser igual, entonces no le colocamos la flechita aquí porque estamos calculando magnitud. 6,67 por 10 a la menos 11. Menos 11. Oh, queremos borrar hoy.
11 newton por metros cuadrados sobre kilogramos cuadrados. Muy bien. Por el producto de las masas. ¿Quiénes? A y la D. La masa A, según el problema, es 3 kilogramos y la masa D, 4 kilogramos. Entonces ponemos aquí 3 kilogramos por 4 kilogramos. Y la distancia que separa MA y MD, que no la conocemos, esta distancia no está dada en el problema, ya la vamos a resolver. Vamos a escoger el otro colorcito, el naranja. El naranja para determinar la fuerza entre C y D. Entonces, la misma constante, yo te recomiendo que escribas estos cálculos y después tomes tu calculadora y hagas todas las operaciones. Eso te permite optimizar el tiempo. La masa C es 3,5, entonces esto es 3,5 kilogramos. Seguimos con los 4 kilogramos porque es la masa D y la distancia entre las masas. Esta distancia nos la dan, que son 10 centímetros. Pero aquí hay que ponerla en metros. Así que recuerda que 10 centímetros, si lo convertimos, me queda que un metro son 100 centímetros. Cancelamos los centímetros, podemos cancelar un 0, me está quedando 1 entre 10, eso es 0,1. Entonces aquí ponemos 0,1 metros y esto va al cuadrado. Muy bien, ahora vamos con la fuerza que identificamos con el color morado, que es la fuerza entre la masa B y la masa D. Nos volvemos a colocar nuestra constante, ¿verdad? Nuestra constante. Y ahora ponemos la masa, esto es por la masa B. ¿Cuánto vale la masa B? 2 kilogramos. Muy bien. 2 kilogramos por 4 kilogramos. Y la distancia entre B y D, que no la conocemos. Entonces vamos ahora a nuestro tercer paso, que es calcular tercer paso, cálculo de las distancias. Entonces, es un problema que relaciona la trigonometría con la física. Tenemos un triángulo, dos triángulos, tenemos un triángulo aquí y tenemos otro triángulo que comparten este lado. Este es el vértice A, el vértice B, el vértice C y el vértice D. Muy bien, vamos a usar nuestros colores para diferenciar. Entonces, la distancia entre AD, lo voy a llamar este lado que está acá, lo voy a llamar segmento AD, y ese segmento AD lo voy a llamar Y. No lo conozco. Lo que conozco es que entre C y D son 10 centímetros. Escojamos el otro color, el naranja, por ejemplo, y vamos a definir que este segmento del triángulo, que es el BD, no lo conozco y lo voy a llamar X. Muy bien, sabemos que esto es 45 grados. Y usted debe saber que si esto es un triángulo rectángulo y uno de su lado ya vale 45, pues el otro vale 45. ¿Por qué? Porque recuerde que la suma de los ángulos internos da 180. Entonces ya tenemos 90 aquí, 45 aquí, con otros 45 da 180. Y esto es 30. También debemos saber que un triángulo que tiene dos lados iguales significa que dos ángulos iguales significa que sus lados también son iguales. Así que este lado del triángulo debe medir exactamente igual a este lado del triángulo. Por lo tanto, voy a encontrar este lado BC, en función del 10 y en función de la X. Y entonces eso es X, como el segmento más largo es X, si yo le resto 10, voy a encontrar X menos 10. Por lo que les había dicho de que esto es un ángulo 45, los dos lados son iguales, así que este señor también es X menos 10. Muy bien. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Ahora tenemos que tratar de buscar ecuaciones que me permitan relacionar las variables que yo tengo como incógnita y que quiero, que son X y Y. Entonces, vamos con el triángulo. ¿Por qué no trabajo con el triángulo pequeño? Porque no conozco la hipotenusa. En cambio, del triángulo grande, conozco la hipotenusa y los otros dos lados. Completamente los tengo definidos.
Entonces puedo decir que el coseno de 30 grados es cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, X entre Y. Y, esta es mi hipotenusa, y X, ¿sí? Y de aquí puedo despejar X o Y, lo que ustedes quieran. Yo voy a despejar Y. Y me va a quedar X entre el coseno de 30. Muy bien. ¿Qué acabo de obtener? Acabo de obtener una ecuación con dos incógnitas. ¿Qué debería hacer? Buscar otra ecuación con dos incógnitas, pero no se asusten por el hecho de decir otra ecuación con dos incógnitas para montar un sistema de ecuación. Recuerden que tenemos tres formas de responder por contestar o resolver un sistema de ecuaciones. Voy ahora a plantear el seno de 30. ¿Por qué? Porque necesito encontrar otra ecuación que me relacione X y Y, y eso lo hago con el seno de 30. El seno de 30, que es el triángulo grande, vamos a ponerle aquí que este es el triángulo A, B y D. ¿Ok? Estamos haciendo todo esto con el triángulo A, B y D. El seno de 30 es entonces cateto adyacente X menos 10 sobre la hipotenusa que es Y. Excelente. ¿Y qué vamos a hacer? Despejar otra vez Y me va a quedar que esto es X menos 10 entre el seno de 30. Yo los invito a que lo hagan despejando X. Probablemente les salga muchísimo más fácil. Esta es la segunda ecuación. Por igualación, yo estoy diciendo que Y es igual a esta expresión y en esta ecuación estoy diciendo que Y es igual a esta expresión. Por lo tanto, si esta es la misma Y, quiere decir que el lado derecho de la ecuación deben ser iguales. Muy bien. Entonces, vamos a igualar. X entre el coseno de 30 va a ser igual a X menos 10 sobre el seno de 30. Y ahora, pues, pasamos esto, el seno de 30, pasamos multiplicando para el otro lado y el coseno de 30 multiplicando para el otro lado. X por el seno de 30 es igual a X menos 10 que multiplica todo, multiplica el coseno de 30. Ahora puedes agarrar la calculadora y decir cuánto vale el seno de 30. El seno de 30 vale 0,5, así que esto es 0,5x, ¿no? Aquí lo tenía después de la x, pero cuando se convierte, esto es un número, entonces pasa a ser el coeficiente de la x. Y esto es igual, voy a hacer una distributiva antes de poner el valor coseno 30. Lo puedes hacer aquí también, no pasa nada. X por el coseno de 30 menos 10 por el coseno de 30. Muy bien. Ahora busca tu calculadora y dime cuánto vale el coseno de 30. Te debería dar 0,866x y 10 por el coseno de 30 da 8,66. Y ahora despejamos x, voy a pasar este para el otro lado, quizás sea más fácil pasarla para el otro lado si identificas que este número es mayor y te quieres los números positivos. 0,5x menos 0,866x es igual a menos 8,66. Ajá. Cuando restas esto, el mayor te queda menos 0,366x igual a menos 8,66. Como tenemos ambos lados negativos, multiplicamos por menos 1 para obtener un valor positivo y vamos a despejar de una vez este valor que está en x, pasa dividiendo. Me queda 8,66 entre 0,366 y esto me quiere dar un valor de x que me va a dar en centímetros porque el 10 lo pusimos en centímetros y me da 23,66 centímetros. Muy bien, excelente. Ahora con ese valor determina y, escoge la ecuación 1 o la ecuación 2 para calcular y. La más fácil pareciera que es la ecuación 1, en donde entonces vas a colocar el valor de y, que es 23,66 entre el coseno de 30. Y eso te da tanto como 27,32 centímetros. Muy bien. Ya teniendo los dos valores de las distancias, puedo regresar entonces a mi ecuación de las fuerzas y colocar aquí cuánto vale la distancia. Entonces la distancia entre A y D ahora es 0,273 metros al cuadrado y la otra, y vamos a utilizar la calculadora, pueden ir utilizando ya la calculadora para cambiar los valores y la última
nos queda en 0,237 metros al cuadrado. Entonces ya como estoy escribiendo con ese color morado, te digo que esta da 9,50 por 10 a la menos 9 newton. La naranja da tanto como 9,34 por 10 a la menos 8 newton. Y la que estamos calculando con el color rojo da 1,07 por 10 a la menos 8 newton. Ahora, ¿qué nos corresponde hacer? Ahora nos corresponde, pues, determinar, escribir, como tenemos que encontrar el vector resultante, necesitamos escribir en nuestro cuarto paso, escribir los vectores. Muy bien. Entonces, nada, escribimos el vector AD, no AB, AD. El vector AD, escribimos el vector CD, el vector BD, y cuando sumemos esto, nos va a dar el vector resultante, que es la fuerza de A, C y B sobre D. Así lo vamos a representar. Abrimos nuestro corchete y necesitamos calcular las componentes en X y en Y de las fuerzas. Entonces vamos a nuestro análisis vectorial, el primerito que hicimos, y vemos que las fuerzas B y D son horizontales y están apuntando hacia la izquierda. Así que la misma magnitud que calculamos en el segundo paso son las componentes X, pero con signo negativo porque están apuntando hacia la izquierda. Con la única que tenemos que calcular las dos componentes y ver la dirección que está usando es con la fuerza AD porque está inclinada. Si aquí dibujamos un plano cartesiano X y aquí Y, vamos a poder visualizar que la dirección de esta fuerza es este ángulo. Recuerden que siempre va medido desde el eje X positivo hasta la fuerza. Sabemos que desde el eje X positivo hasta el eje X negativo son 180, menos este 30 que está acá, nos está dando que esta dirección es 150. La dirección siempre la vas a poder sacar de la figura que estés manipulando, sea triángulo, cuadrado o rectángulo. Recuerda que un rectángulo, o que un cuadrado, perdón, tiene sus ángulos, sus lados en 90 grados. Es importante averiguar eso. Y de los rectángulos también, pero cuando pasas una diagonal, entonces se forman unos triángulos característicos. Así que te invito a que lo averigües. Bien, entonces agarramos el módulo de la fuerza que encontramos y lo vamos a multiplicar por el coseno de la dirección. Recuerda que así calculábamos la componente en X. Más, le pongo más porque cuando calcules el seno del ángulo, esto es a la menos 8, cuando calcules el seno del ángulo, él es el que te va a dar el signo de la componente. Aquí sí, porque aquí lo estamos colocando ya directo porque son vectores horizontales. No vamos a multiplicarlas por el coseno, pero si pudieras multiplicarlo, quieres verificarlo, la dirección de estos vectores es 180 grados, porque están apuntando hacia la izquierda. Si estuvieran apuntando hacia la derecha, entonces la dirección fuese 0 grados, y cuando tú calculas el coseno de 0 grados te da 1 positivo, ¿no? Bien, entonces, al realizar la suma algebraica de las componentes X y la componente Y, tenemos tanto como 1,12 por 10 a la menos 7 y más 5,35 por 10 a la menos 9J, porque este es el resultado de multiplicar la magnitud por el seno de 150. ¿Hemos terminado el ejercicio? No, porque recuerda que a este vector hay que calcularle su magnitud,
que recuerda que es la raíz cuadrada de las componentes elevado al cuadrado, ¿sí? Las ponemos positivas porque las estamos elevando al cuadrado, y que la dirección es la arcotangente de componente Y entre la componente X, y aquí sí hay que respetar los signos. Esto es un vector que nos está dando en el segundo cuadrante, quiere decir que el valor que nos dé con alfa la tenemos que sumar 180 grados. Entonces agarramos la calculadora, debes tener mucho cuidado colocando los signos y los paréntesis en caso que sea una calculadora que no te muestre toda su pantalla. Aquí es, o sea, que no tenga la pantalla para escribir tal y cual como están las cantidades, entonces debes usar los paréntesis adecuados. No te va a salir un error de sintaxis o un error matemático, ¿no? Entonces, error matemático, lo colocaste mal los números y te da cualquier número y no identificas que está malo. Ok, esto da 1,12 por 10 a la menos 7 newton. Y la arcotangente, es decir, el ángulo, vamos a con el tan a la menos 1, recuerda, y ponemos el signo negativo, exponente a la menos 9, entre, y la componente Y es negativa, 1,12, exponente a la menos 7, cerramos aquí, nos está dando efectivamente negativo, le sumamos los 180 grados, y eso nos da que la dirección del vector es 177 grados. Y con esto sí hemos finalizado y hemos encontrado la fuerza resultante sobre la masa MD, la fuerza gravitacional que sucede por la acción de las otras 4 fuerzas, de las otras 3 masas. Nos vemos en un próximo video. Gracias.